Bueno, estimados amigos, el día de hoy vamos a comentar, como siempre ya venimos hablando sobre las normas internacionales de información financiera. Y el día de hoy prácticamente vamos a ver el marco conceptual para poder entender de esa forma en adelante ya las normas internacionales de información financiera, las que ya venimos comentando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual que tiene que ver lo que nosotros debemos revisar, qué es lo que debemos conocer, para qué sirve y cómo se debe aplicar en el conocimiento tanto interno por parte del profesional contable, por parte de la compañía, son los usuarios, eh, y también el alcance del marco conceptual. ¿En qué consiste? ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos favorece a nosotros como profesionales? ¿Y cómo debemos entenderlo para el ejercicio de la función? Entonces, comentemos sobre el marco conceptual, los alcances fundamentales. No va a ser mucho tiempo para el respecto, pero creo que es de interés conocer de cómo se viene aplicando en la normativa y cómo los profesionales debemos entenderlo. Perfecto. Entonces, veamos el marco conceptual. Empecemos por una breve introducción al marco conceptual. En realidad, este marco conceptual nos habla de lo que nosotros debemos actuar, cómo se realiza, para qué sirve, cuál es el alcance, cuál es el objetivo. Además, nos permite conocer conceptos que son necesarios para la toma de decisiones y para inclusive la elaboración de los estados financieros. Así, por ejemplo, tenemos acá donde nos menciona que las entidades a lo largo del planeta o en todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos. Aunque muchos de estos estados financieros pueden parecer similares entre países o no, entre otros países, existen entre ellos siempre diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho que en cada país tiene y cuenta con la necesidad de distintos usuarios en los estados financieros al establecer una normativa contable nacional. Entonces, los estados financieros que se preparan con el propósito de suministrar información financiera útil para la toma de decisiones económicas atienden a necesidades comunes de la mayoría de usuarios, como por ejemplo las que tenemos acá, que son: tú puedes decidir el comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio, evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia, evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros beneficios a sus empleados, evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad, determinar políticas impositivas, determinar las ganancias distribuibles y divisibles, lo que tienes que hacer también el tema de los dividendos, preparar y usar las estadísticas de renta nacional, regular las actividades de la entidad o de las entidades. Esto como ejemplo a las decisiones que toman los usuarios de los estados financieros. Pero veamos el propósito del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. El propósito en realidad de este marco conceptual y de las normas en su conjunto es ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras normas internacionales de información financiera y en la revisión de las que ya existen. Como sabemos, el Consejo Normativo siempre viene revisando, está en constante revisión de las normas. Además, también ayuda a los organismos nacionales propios de cada país en la emisión de normas en el desarrollo de normas nacionales. Así tenemos, por ejemplo, acá en el caso de Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no?, que está conformado por el Banco Central de Reserva,
el superintendente de mercados y valores, la superintendencia de banca y seguros, los administradores de AFP, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que tiene que ver con la SUNAT, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores y las facultades de Ciencias Contables de las universidades. Por ahí también tenemos al Consejo Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Estos casos, este consejo normativo tiene que ver con el propósito que nos menciona el punto 2 en el marco conceptual. También el marco conceptual tiene como propósito ayudar al personal o a las personas encargadas de preparar los estados financieros y la aplicación de las NIF, además del tratamiento de algunos aspectos que todavía no han sido objetos de normas. Sabemos en toda compañía siempre va a tener su particularidad y seguramente que el marco conceptual nos va a permitir al profesional contable poder dar el tratamiento que corresponde. También el marco conceptual tiene como propósito ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de que si los estados financieros están de acuerdo o no a las normas internacionales de información financiera. También ayuda a los usuarios de los estados financieros a interpretar la información contenida en los mismos, preparados de acuerdo a las normas. Otro propósito que también mencionamos es que suministra a todos aquellos interesados de la labor del JASB, que es la máxima instancia de contabilidad, a informar de su enfoque para la formación de las normas internacionales de información financiera. Como sabemos, este caso de las normas internacionales de información financiera constantemente están siendo evaluadas debido a que los negocios también se vienen modificando, vienen realizando diferentes cambios que son necesarios de acuerdo a los tiempos. Entonces también las normas deben ir adecuándose a estos cambios. Sabemos que las normas nos permiten mantener un control, nos permiten elaborar información financiera y obviamente que esta información financiera tiene que ver con tu compañía. Entonces, eso es el propósito del marco conceptual. En cuanto al alcance del marco conceptual, tenemos que se ocupa, entre otros, de los siguientes aspectos. 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con el alcance del marco conceptual. Tenemos así el objeto de la información financiera, que está dentro del alcance del marco conceptual, las características cualitativas y de la información financiera útil, que son para quienes, la identificación del reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros, elementos con los que se elaboran los estados financieros. Tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Los más conocidos. Luego también tenemos el alcance del marco conceptual, también se ocupa de los conceptos de capital y el mantenimiento del mismo, ¿no? Bajo ese concepto tenemos el alcance de la norma. Muy bien. Entonces, ahora veamos sobre el objeto de la información financiera. ¿Cuál es el objeto de la información financiera? Según el marco conceptual, el objeto de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informe, que sea útil para los inversionistas o los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos de la entidad. Estas decisiones conllevan a comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos u otras formas de crédito. Ese es el objetivo principal que tenemos de la información financiera, que lo hemos visto en esta parte de
el alcance del marco conceptual. Ahora veamos sobre las características cualitativas de la información financiera útil que tenemos acá. Las características cualitativas se han distribuido en dos grupos. Tenemos el primer grupo que tiene que ver con características cualitativas fundamentales y también características cualitativas de mejora. Hace un tiempo, cuando nosotros estudiábamos a inicios la contabilidad, nos mencionaban el tema de los principios de contabilidad. Hay muchos principios que ya están inherentes dentro de las actividades, pero algunos de ellos todavía se resaltan dentro del marco conceptual y dentro de las normas internacionales de información financiera. Entonces, en cuanto a las características cualitativas fundamentales, tenemos a la relevancia, que tiene que ver con una partida contable dentro de tus estados financieros, qué tan relevante es con respecto a otras partidas contables. También tenemos la representación fiel, que tiene que ver con los datos reales que tiene que tener cada una de esas partidas que lo conforman los elementos de los estados financieros. También tenemos la aplicación de las características cualitativas fundamentales de cómo es que se van a realizar. Esto lo encontramos en el marco conceptual detalladamente, que les invitamos a que podamos revisar exactamente de qué se trata cada uno de ellos. En cuanto a las características cualitativas de mejora, tenemos a la comparabilidad, que quiere decir en efecto que tú puedes comparar tus partidas contables que mantienes dentro de tus estados financieros o los elementos de tus estados financieros, tanto con cuentas externas como con tu misma información histórica. Esto conlleva, por ejemplo, en que tú puedes comparar tus inventarios del ejercicio actual con ejercicios anteriores. Eso es dentro de tu compañía. Pero también puedes comparar estas mismas partidas contables, estos mismos elementos que mantienes dentro de tus estados financieros con empresas del mismo sector o de la misma actividad en que tiene por objeto tu compañía. Otra característica de mejora tenemos a la verificabilidad, que tiene que ver más que todo con que cada uno de los datos o de la información, de los saldos, de los importes que nosotros expresamos en los elementos de los estados financieros pueden ser verificables. Por ejemplo, podemos hacer un arqueo de caja por los saldos de efectivo y equivalente efectivo, sal de dinero, se contea el dinero. Podemos hacer una toma de inventarios físicos, donde se hace una contabilización de los productos o de los bienes que permanecen en la compañía, y con eso podemos verificar. Una característica también de mejora es la oportunidad, que tiene que ver el momento en que tú presentas tus estados financieros. Se dice que debes tener por lo menos un estado financiero al año, pero como consecuencia del negocio y por necesidad, tú debes tener tus estados financieros cuando la entidad se lo requiera, porque es el momento en que se toma una decisión, es el momento en que se hace una evaluación. Entonces, deben ser oportunos. La comprensibilidad, como ya decía, el marco conceptual, la información financiera está dada para los usuarios. Y hemos visto que los usuarios tenemos a los acreedores, a los inversionistas, inclusive los clientes, los trabajadores. Entonces, si es de claro conocimiento, debe ser comprensible para todos los usuarios. A eso es lo que se refiere con las características cualitativas de la información financiera útil. Ahora, veamos sobre los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros. Los estados financieros que tenemos, tanto el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujos de efectivo, contienen, entre otros, los elementos de activos, pasivo, patrimonio, rendimiento, ingresos, gastos
y ajustes por mantenimiento de capital. Estos elementos se mantienen y son constantes siempre en tu compañía y obedecen a una hipótesis fundamental: negocio en marcha. ¿Esto qué quiere decir negocio en marcha? Que tu entidad existe, que tu entidad o tu compañía está operativa, está realizando su actividad, está en constante cambios, patrimonio disminuye o aumenta, por lo tanto existen estos elementos dentro de tu compañía. Y así nosotros tenemos estas definiciones que queremos que les quede bastante claro, porque ante una duda de aplicación de una norma internacional de información financiera nos vamos al marco conceptual y a la definición de elementos y podemos dar un tratamiento que corresponde a un hecho o a una actividad que nuestra compañía ha realizado. Así tenemos, por ejemplo, el activo. ¿Qué es el activo según el marco conceptual? Dice que el activo debe cumplir 3 condiciones. Una que se dice que actualmente, en el momento, es un recurso controlado. También se dice que proviene de hechos pasados y que para su generación se espera obtener beneficios económicos en el futuro. El activo se reconoce en el estado de situación financiera y siempre es probable de generar beneficios económicos. También debe ser o debe mantener una medición fiable, o sea, se debe medir al valor del activo, ¿no? Entonces cumple esas 3 características. Por ejemplo, tenemos, si una entidad en el mes de diciembre adquiere un equipo de cómputo para entregar a sus trabajadores como calidad de obsequio, pues, ¿no? para sus trabajadores. Entonces, ¿qué tratamiento debemos dar a esta adquisición que se ha realizado en diciembre de un equipo de cómputo? Revisamos por el concepto de activo y vemos lo siguiente. Si tenemos un equipo de cómputo, decimos, ¿es un recurso controlado? Pues seguramente que sí, porque nosotros podemos tomar decisiones sobre ello. Proviene de hechos pasados, por supuesto, que ha sido adquirido con una fecha anterior. Además, hacemos la siguiente pregunta: ¿se espera obtener beneficios económicos? Y la respuesta que tenemos, pero si va a ser entregada gratuitamente, ¿qué beneficio económico espera obtener? Como no esperas obtener ningún beneficio económico, simplemente esta adquisición no será un activo, porque no cumple las características esenciales que debe tener un activo. Si no esperas obtener beneficios económicos, entonces no es un activo. Debemos registrarlo como gasto. Luego tenemos el caso del pasivo. También tiene 3 características fundamentales que debe cumplir. Una es que es una obligación presente, al momento que tienes una obligación de pagar. También proviene de hechos pasados y que te genera salida de recursos económicos para su cancelación. Por lo tanto, para que tú puedas cancelar este pasivo, es probable la salida de recursos que te generan beneficios económicos. Además, la medición también debe ser fiable. Tú lo reconoces en el estado de situación financiera. Luego tenemos el patrimonio, donde se dice que simplemente es la parte residual del activo menos el pasivo. Y ahí tenemos una ecuación contable: activo menos pasivo es igual a patrimonio. En cuanto al rendimiento, que también es un elemento de los estados financieros, se dice que la cifra del resultado es utilizado como rendimiento en la actividad de la entidad o son la base para otras evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. Los elementos que están relacionados a este rendimiento, en realidad que lo estamos mencionando, tiene que ver con los ingresos y gastos. Y así tenemos una definición de ingresos, que te dice que son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de incremento del valor de activo o disminución del valor de los pasivos. Realizo una venta de mercaderías,
mi cuenta de ingresos se incrementa, pero también te genero una cuenta por cobrar. Por lo tanto, mi cuenta por cobrar viene a ser un activo, se incrementa el valor de mis activos. Mientras que los gastos es el caso opuesto de los ingresos, porque te dice que son las disminuciones en los beneficios económicos producidos también a lo largo de un periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de activos, o bien por la generación o aumento de pasivos. Un claro ejemplo tenemos a las planillas de personal. Tú registras mensualmente un gasto porque vas a tener una obligación por pagar, se convierte en un pasivo, y luego para su cancelación vas a tener que deshacerte de tus activos, dinero en efectivo. Todos estos elementos, como lo hemos visto, se conforman y se comportan dentro de una compañía que mantiene la hipótesis fundamental de negocio en marcha. Ahora, los ajustes por mantenimiento de capital, en realidad también está dado por la reevaluación o reexpresión del valor de los activos y pasivos, que dan lugar a un incremento o decremento, aumento o disminución en el patrimonio. Aun cuando estos incrementos o decrementos cumplan la definición de ingresos o gastos, respectivamente, y estos no son incluidos dentro del estado de resultados bajo ciertos conceptos de mantenimiento del capital, en su lugar, estas partidas se incluyen en el patrimonio como ajuste de mantenimiento de capital o reservas de revaluación, pudiendo ser estos ajustes por mantenimiento del capital financiero o monetario o de capital físico o capacidad operativa. Esos tipos de ajustes nosotros podemos realizar al capital. Ahora, veamos la medición de los elementos de los estados financieros que nosotros la encontramos en el marco conceptual de las normas, internacionales de información financiera. ¿Qué entendemos por medición de los elementos de los estados financieros? Dice que la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y se llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el estado de situación financiera o en el balance y en el estado de resultados. Para realizarlo es necesaria la selección de una base o método particular de medición. ¿Cómo vas a medir estos elementos? ¿Cómo vas a medir los activos? ¿Cómo vas a medir los pasivos? ¿Cómo vas a medir el patrimonio? ¿Cómo vas a medir los ingresos? ¿Cómo vas a medir los gastos? Entonces, en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones. Entre ellas tenemos los métodos de como, por ejemplo, el costo histórico, el costo corriente, el valor actual, y lo vamos a ir viendo cada uno. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Tenemos el costo histórico. Se dice que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de las contrapartidas entregadas a cambio en el momento de la adquisición. Por su parte también los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o en algunas circunstancias por las cantidades de efectivo y equivalentes de efectivo que se esperan pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación. Entonces, tú registras por el momento actual o al valor razonable. ¿Y en qué consiste el costo corriente? El costo corriente se dice que los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si la adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Por su parte también los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivos u otras partidas equivalentes
al efectivo que se precisará para liquidar el pasivo en un momento presente. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos también el valor realizable o de liquidación. ¿En qué consiste esta medición que podemos realizar a los activos y pasivos? Se dice que los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo u otras partidas equivalentes de efectivo que podrían obtenerse, estamos hablando de un tiempo futuro, en el momento presente por la venta no forzada de lo mismo. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes de efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de una operación. Acá ponemos, por ejemplo, cuando tú adquieres un financiamiento de terceros y en el acuerdo que has realizado es pagar intereses de forma mensual, ¿cómo contabilizas este pasivo? Algunos por ahí incluyen los intereses no devengados, ¿no? Los intereses, el IGB no devengado. Con lo cual, tú no puedes hacer este tipo de operación porque estarías trabajando o reconociendo los activos o pasivos a un valor realizable. Pero tú tienes que establecer un método, un modelo de medición de los elementos en tus estados financieros. Entonces, toma en cuenta esto es lo que te menciona el marco conceptual para su registro de tus operaciones. Luego tenemos el valor presente, donde te menciona que los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera generar la partida en el curso normal de la operación. Por su parte, también los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Esta medición de los elementos de los estados financieros, en realidad, la base o método de medición, la más común o la más utilizada en las entidades al preparar los estados financieros, es el costo histórico, ¿no? Este se combinará además, este modelo se medirá o se combinará generalmente con otras bases de medición. Por ejemplo, por lo general los inventarios se llevan contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable, ¿no? El valor neto realizable. Los títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, por ejemplo, si tienes títulos valores, entonces al valor de mercado, y las obligaciones por pensiones se llevan a su valor presente. Además, algunas entidades se dice que utilizan el costo corriente como respuesta a la incapacidad del modelo contable del costo histórico para tratar con los efectos de los cambios en los precios de los activos no monetarios. Ahí tenemos los activos no monetarios, por ejemplo, los activos fijos de tu compañía, ¿no? Bueno, entonces, con esto nos queda claro que la medición más utilizable es el costo histórico, con lo cual registras tus operaciones dentro de tu compañía. Ahora, nosotros en nuestra contabilidad debemos tomar en cuenta estos elementos que son necesarios tanto para elaborar los estados financieros y en el momento en que tú debes reconocer cada uno de ellos. Les invitamos para que sigan revisando este tema del marco conceptual. En realidad son más temas que debemos revisar, pero en el fondo lo que nosotros hemos querido transmitir el día de hoy, aspectos fundamentales que tienen que ver con el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera que son necesarias y que nosotros debemos aplicar. En adelante, en el tratamiento de cada una de las normas, estaremos revisando más a detalle cada uno de ellos. Les invitamos a continuar revisando, como les comento, este tema del marco conceptual. Muchas gracias.